Señor, pero hay que tener cuidado con este pecado de codiciar, de tener que llamar la atención y poner una postura dentro de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Pero también es posible que Ananías y Zafiras habían prometido dar todo el producto de la ganancia, pero después ellos cambiaron de opinión y entregaron una parte de lo prometido. Y aquí también hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros estamos prometiendo a nuestro Dios. Si nosotros le prometemos a Él algo, déjame decirte que Él va a demandar, no una parte de lo prometido, sino el todo. Una vez que el amor al dinero toma posesión del ser humano, no hay mal, mi hermano, que tú puedas o quieras hacer con tal de obtener riquezas. Es por eso que el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice, codiciando muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. No nos habla del dinero, que el problema está en el dinero, sino nos habla de la codicia, del amor al dinero. Pero el hecho es que este matrimonio, ellos vendieron la posesión y dieron solo una porción, una parte a la iglesia, mientras estaban vanagloriando y dando una falsa apariencia de que habían entregado la totalidad de la venta, quizás tratando de llamar la atención, queriendo tener también un lugar especial en la iglesia del Señor. Pero hay algo muy importante aquí que nos va a ayudar a mis hermanos a poder identificar el problema que hay en este relato. Y esa palabra sustraer es algo que nos va a dar una pista para poder identificar el verdadero problema. Esta palabra sustraer, que significa apropiarse indebidamente, apropiarse de algo que no te pertenece. Esta palabra, mi hermano, es la misma palabra que la versión del 70, los hermanos judíos tradujeron el Antiguo Testamento usando el griego. Ellos usaron esta palabra cuando se refirieron a la experiencia, al robo que hizo Acán. Ustedes recuerdan, el hermano Miguel está enseñando el libro de Josué, cuando dice que el pueblo de Israel, ellos tomaron a Jericó y luego se movieron para tomar esta ciudad de Jaí. Pero sin embargo, en lugar de obtener una victoria, ellos fueron derrotados justamente por este hombre Acán, porque dice que él vio y tomó de algo que había sido dedicado a nuestro Dios, del anatema, nos dice la palabra del Señor. Y también esta palabra se encuentra únicamente en un solo lugar en el Nuevo Testamento, en Tito capítulo 2, versículo 10, donde significa o se traduce como defraudar, como robar. Mi hermano, y aquí está el problema. Aquí está el problema, el pecado que esta pareja hizo. El pecado que ellos hicieron fue sustraer. Lo que ellos hicieron fue retener, apropiarse indebidamente de algo que pertenece a nuestro Dios. Algo que ellos dedicaron a nuestro Dios y que después cambiaron de opinión y tomaron parte de lo prometido a nuestro Dios. Mi hermano, Dios, a nuestro Dios, le pertenece el todo, escúcheme bien, el todo de lo que tu corazón le haya prometido, no una parte. La historia de Ananías y Zafiras es para el libro de los Hechos como la historia de Acán,
es para el libro de Josué. En ambas historias, un pecado, un acto de codicia, de soberbia, de engaño, va a interrumpir, o por lo menos va a tratar de interrumpir el avance glorioso del pueblo de nuestro Dios, victoria tras victoria. Recordemos que la iglesia, mis hermanos, venía de lograr grandes victorias. Y podemos recordar estos últimos 4 capítulos que hemos estudiado, que hemos estado aquí enseñando. Podemos recordar que hubieron 2 grandes sermones, 2 grandes predicaciones que el apóstol Pedro dio. Y nos dice la Biblia que él dio estas predicaciones con claridad, con vehemencia y sobre todo bajo el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, había sido predicada, había sido declarada. Encontramos también que un hombre, dice, nacido cojo de nacimiento, él no solamente fue sanado, sino que fue hecho una nueva creación, una nueva criatura. Veímos que a pesar de la oposición y la persecución, la iglesia, mis hermanos, la primera iglesia, la iglesia primitiva avanzaba y crecía. De 120 personas que se mencionan en el capítulo 1, al inicio del capítulo 4 vimos que la iglesia crecía y que su número ahora era de más o menos 5,000 personas, sin contar, dice, hombres o mujeres y niños. Los hermanos vivían en unidad, teniendo un solo corazón, una sola alma, mostrando el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y se nos dice que como nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Miren, escuchen, ninguno, dice, tenía necesidad. Y el Evangelio del Cristo resucitado, se nos dice que era anunciado con poder, con denuedo y valentía. La iglesia de nuestro Dios, esta iglesia naciente, mis hermanos, era imparable, aún frente a la oposición y a la persecución. A través de la historia podemos ver que la oposición y la persecución nunca ha podido detener el avance del pueblo de Dios, el avance de la iglesia del Cristo resucitado. No pudieron las autoridades judías que estamos leyendo. No pudo el imperio romano con toda su fuerza y su brutalidad. No pudo la Iglesia Católica con su ejército de jesuitas y la falsamente llamada Santa Inquisición. Al contrario, mientras más oposición y persecución, la Iglesia del Señor permaneció fuerte, fortalecida y siguiendo y avanzando. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, y que las puertas del Hades nunca prevalecerán contra su iglesia, contra su pueblo. Pero si bien es cierto, ningún poder externo podrá detener el avance de la iglesia del Señor. Escúcheme bien. Los problemas internos tienen un impacto muy negativo en su avance. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Y eso es precisamente lo que está pasando aquí, al inicio, durante el nacimiento de los primeros días de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Problemas externos no pudieron detenerla, pero ahora vemos que el pecado aparece en el corazón de estas 2 personas con el objetivo de causar estragos, división y por último tratar de detener el avance del pueblo de Dios. Pero sabes, mi hermano, ningún enemigo, ni un enemigo externo ni interno, toma por sorpresa a nuestro Dios. Es por eso que leemos que
Aparentemente nuestro Dios le dio a Pedro un conocimiento sobrenatural para poder identificar qué es lo que estaba en el corazón de este hombre y de su mujer, Ananías y Zafira. Y este don espiritual es llamado por la palabra de nuestro Dios como el don del conocimiento, que el apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8. Y esto es algo muy interesante. Yo siempre converso con mi esposa y le digo, ella muchas veces preocupada por situaciones que ocurren dentro de la iglesia, yo le digo, no te preocupes, nuestro Dios, Él capacita a sus líderes, Él capacita a sus maestros, Él capacita a sus pastores para poder identificar los problemas que Satanás trata de levantar en medio de la congregación. Y eso es lo que pasó aquí. Cuando Pedro le dijo lo que había en el corazón de este hombre, es probable que Ananías, mis hermanos, se sintió tan humillado, tan aplastado por esta doble cara, por esta apariencia de piedad. La palabra de Dios nos dice en Santiago que nuestro Dios, Él da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero humilla al soberbio, humilla al soberbio. Ananías probablemente le estaba esperando los elogios de Pedro. Quizás estaba esperando palabras infladas diciéndole, no, hermano, grande tu sacrificio, mira cuánto has dado y has ayudado a tantas personas en necesidad. Pero en cambio vemos que este hombre fue reprendido por el apóstol. Ahora es importante notar que Pedro, mis hermanos, él no acusó a Ananías. Si leemos detenidamente, vemos que él no lo acusó de haber mentido a la iglesia. Él no lo acusó de haber mentido a los apóstoles, a los líderes de la primera iglesia, sino que él lo acusó de haber mentido al mismo Espíritu Santo de Dios, de haber mentido a Dios mismo. Y aquí hay otra cosa que quisiera contarles y compartir con ustedes. Quizás muchos de ustedes dirán, cuando hablo con el pastor Julio, él me escucha y me acepta todo lo que yo le digo. Y yo le digo lo siguiente, es verdad, mi hermano, yo no soy Dios. Yo no puedo leer los corazones ni mucho menos los pensamientos. ¿Sabes por qué? Y no me preocupa, no me incomoda. Yo voy a creer todo lo que tú me digas. Porque si tú me estás mintiendo, tú no me estás mintiendo a mí. Tú no estás mintiendo a los hermanos líderes, a la iglesia. Si tú mientes, escúchalo bien. Tú estás mintiendo a Dios. Tú estás mintiendo al Espíritu Santo. Y sabes que tarde o temprano ese engaño va a salir a la luz. Hermanos, Pedro le hace ver que la propiedad y su valor pertenecían únicamente a este hombre, Ananías. Y él estaba completamente libre de hacer con ella lo que hubiera querido hacer. Y esto es importante, mi hermano, entender. Nosotros no servimos a un Dios egoísta, a un Dios egocéntrico, a un Dios que nos está demandando esto y lo otro y lo de por acá, como esos dioses paganos que habían que de darle tantos sacrificios para poder apaciguar su ira. Nosotros servimos a un Dios bondadoso y bueno, un Dios que va a bendecir a sus hijos cuando se acercan a Él y de un corazón agradecido le sirven y le ofrendan. Esta heredad pertenecía a Ananías. Y él no tenía por qué, mi hermano, fingir diciendo que él había el producto, el todo de esta propiedad la había entregado a la iglesia. Él no tenía, por último, él no tenía ni por qué haberla vendido si no hubiera
querido hacerlo. Dios, mis hermanos, nuestro Dios, Él se engrandece cuando ve a sus hijos con un corazón agradecido, con un corazón lleno de alegría y de gozo, sirviéndole y ofreciéndole a Él. Por supuesto, el pecado de este hombre y de esta mujer fue la codicia, el retener y sustraer el dinero. Su pecado de esta pareja fue el orgullo, querer que todos los consideren como personas espirituales, que ellas lo habían dado todo. Pero ¿sabes qué? Su mayor pecado de esta pareja fue el retener el dinero que no les pertenecía. Su pecado fue retener parte de lo que ellos habían prometido a Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice, porque es nuestro Dios el que pone en vosotros, dice, el querer así como el hacer, dice, por su buena voluntad. Y escúchame bien, mi hermano, cuando Dios ponga algo en tu corazón para que hagas, cuando Dios ponga algo en tu corazón para que le sirvas, cuando Dios te dice, quiero que vayas a ese lugar, escúchame bien, mi hermano, Él va a demandar todo lo que tú le prometas, todo lo que nuestro Dios ponga en tu corazón. Él va a demandar eso. Cuando estaba preparando este mensaje, le dije a mi esposa, yo no sé si esta palabra la usan en México o en otros lugares, pero en Perú es bien conocida, ¿no? Nosotros somos bien mezquinos con nuestro Dios. La palabra del Señor nos dice que Dios, en su amor, a pesar de ser nosotros los hombres pecadores, Él se dio el todo. Usted diría, ¿no? Pero pastor, ¿qué significa que Dios se dio el todo? Justamente fue la conversación que tuve con Liliana. Le dije, dime esa cosa o ese ser que tú podrías darle a Dios y que tú podrías decir, este es mi todo. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos. Es por eso que cuando Abraham fue probado, la prueba máxima que él recibió de nuestro Dios para ver esa fe y esa fidelidad y esa obediencia absoluta, completa a su Dios, justamente fue, dame a tu hijo, dame a Isaac. Y Abraham, mis hermanos, lo ofreció a nuestro Dios. Y es por eso que en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, vemos, porque de tal manera dio Dios a su Hijo. Él dio a su Hijo, Él dio el todo. Y nuestro Dios demanda, mis hermanos, el todo de nosotros. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo, dice, tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. No puede haber otra cosa entre nosotros y nuestro Dios. Nadie puede ocupar ese amor. Nadie puede ocupar ningún pequeño lugar de tu corazón. Solo nuestro Dios. Dios demanda, mis hermanos, el 100% de nosotros. Y en Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios no quiere una parte de tu vida. Dios no quiere una área de tu carácter, Él quiere el todo.
Y en Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, el apóstol Pablo, hablando a estos hermanos en Roma, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, dice, vuestros cuerpos, o sea, todo tu ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, que es la adoración que Dios espera de nosotros cuando nosotros le entregamos todo nuestro ser a Él, no una parte de nuestras vidas. Esa es la adoración que nuestro Dios espera de nosotros. Nuestro Dios demanda el todo de nosotros, no una parte. Dios demanda nuestras vidas, todo nuestro ser. Él demanda nuestras familias, nuestro hogar, nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestro trabajo, nuestros bienes materiales, no para enriquecer al pastor, no para comprarle un carro nuevo al pastor, o un traje nuevo, o zapatos nuevos, o un reloj de última moda, no para comprarle una casa más grande a expensas de las necesidades de los hermanos, sino para el avance de su obra aquí en la tierra. Recuerden el título de este libro, la continuación de la obra y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros, de la iglesia. Dios, mis hermanos, ¿sabes qué? Por último, Él no necesita de nuestros bienes. Si Él es el dueño de todo, del oro y de la plata y de todo lo que nosotros podemos ver. Pero ¿sabes qué? Él nos da la oportunidad de bendecirnos cuando nosotros venimos con un corazón agradecido y contento y alegre y le servimos y le ofrecemos para que su obra, para que sus propósitos aquí en este lugar, en esta tierra, se lleven a cabo. Y esos propósitos, mis hermanos, no es que tú seas el gran campeón, no es de que tú tengas una gran mansión, es para que muchas almas que en estos momentos están caminando rumbo al infierno tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y lograr la salvación. Ahora, mis hermanos, no fue la ofrenda de Ananías, no fue que el problema fue que su ofrenda fue pequeña, sino su corazón. El libro de Proverbios nos dice que el sacrificio de los impíos es una abominación a nuestro Dios. Y en el discipulado esto es lo que yo les enseño a mis hermanos. Si tú no vienes con un corazón agradecido, si tú no vienes con un corazón alegre, contento, gozoso, no ofrendes. No ofrendes, porque ¿sabes qué? Dios no va a recibir esa ofrenda. Y por último te vas a quedar más pobre. Dios está más preocupado por nuestra actitud, por nuestro corazón, más que por la cantidad que tú puedas darle a Él. Tristemente, el espíritu de Ananías, mis hermanos, está, como se dice en Perú, vivito y coleando. Vivito y coleando en estos días, en la iglesia de hoy. Muchos de nosotros buscamos el reconocimiento de ser hombres y mujeres espirituales, mientras nos negamos a entregarnos el 100% a nuestro Dios. Como pastor, hermanos, bien triste a veces escuchar de hermanos y ver que ellos se dan el 100% a su trabajo.
Cuando tú les hablas de algo y les tocas, no pueden ellos, no pueden. Pero es bien triste que cuando se habla de vamos a hacer esto, vamos a hacer este servicio, le damos las migajas a nuestro Dios, le damos las partecitas a nuestro Señor. ¿Se dan cuenta cuán mezquinos somos a nuestro Dios? Él se entregó, el todo, no una parte. Él entregó a su Hijo por amor a nosotros. Pero tristemente nosotros le damos migajas, le damos de lo que nos sobra. El pecado de este matrimonio, mis hermanos, como muchos otros pecados, fue tan innecesario. En el versículo 5 vemos aquí, el apóstol Pedro le dice a Ananías, reteniéndola, dice, no se te quedaba contigo y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? En otras palabras, Ananías, ¿qué hiciste tú? Y esta propiedad era tuya. Tú has estado jugando con Dios. Lo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con este hombre. ¿Cuántas veces nosotros le hemos prometido a Dios algo? Sin embargo, solamente le dimos partecitas, cositas, y nos quedamos con el todo. Ananías, mis hermanos, era libre de usar el dinero para lo que él quisiera, excepto como un medio para inflar su propio orgullo espiritual y prometer a Dios una parte en lugar del todo. Hay muchas lecciones que podemos encontrar en esta historia de este matrimonio. Y la primera es la siguiente. Notemos que el pecado que ellos tuvieron estaba enraizado en el orgullo. ¿Sabes qué? El orgullo es tan peligroso que corromperá a la iglesia más rápidamente que cualquier otro enemigo, cualquier otra cosa. Tenemos que estar revisando nuestro corazón y pedirle a Dios que nos dé humildad. Que Dios demande el 100% de lo que nosotros le prometemos. Él no quiere migajas, Él no quiere partecitas. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, mi hermano, asegúrate de obedecerle 100%. Que a Dios no se le puede engañar. Él conoce, mi hermano, nuestros corazones. Él conoce nuestras motivaciones. Tarde o temprano, nuestro pecado saldrá a la luz. Tarde o temprano, nuestras motivaciones reales saldrán a la luz. Tenemos que examinar nuestros corazones y ver por qué estamos sirviendo y ver por qué estamos ofrendando. Tenemos que revisar por qué hacemos lo que estamos haciendo. Estamos haciendo porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Lo estamos haciendo en agradecimiento a la salvación y a todas las cosas que Él hace por nosotros. O solamente lo estamos haciendo para dar una postura de espiritualidad cuando realmente nuestro corazón está muy lejos de Él.
que muchos de nosotros presumimos mucho en Dios cuando asumimos que tenemos todo el tiempo para arrepentirnos. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos toca y nos dice que hemos ofendido a Dios, que es tiempo de volvernos a Dios, pero sin embargo, presumimos, no, tengo todo el tiempo del mundo para ponerme a cuentas con Él. Hermano, cualquier tiempo que Dios nos dé es un regalo inmerecido que no debemos desaprovechar. Nunca asumamos o asumemos que la bondad y la misericordia de nuestro Dios va a estar siempre. Y por último, Dios tiene el cuidado, mi hermano, de su iglesia. Cuando leemos el final de esta historia, vemos que el propósito de nuestro Dios se cumplió en esta iglesia naciente. Al final, en el versículo 11, leemos lo siguiente, dice, así que un gran temor, un temor reverencial, vino sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En otras palabras, esta historia, a través de esta historia, nuestro Dios nos está diciendo, conmigo no juegues, soy fuego consumidor. Si bien es cierto, esto sucedió en un tiempo muy importante, un tiempo crucial de su iglesia. La iglesia estaba naciendo, ¿verdad? Dios necesitaba de hombres y de mujeres 100% comprometidas. Él no quería tibios. Pero ¿sabes qué? La iglesia en estos días estamos viviendo también en tiempo muy importante, muy crucial. Estamos viviendo últimos tiempos y nuestro Dios demanda también el 100% de nuestro compromiso. Hermanos, que nuestro Dios los bendiga, que sus vidas sean glorificadas, sean usadas por nuestro Dios, y que sigamos sirviendo a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, que lo amemos con todas nuestras, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dios los bendiga.